Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. Es una de las flores más populares en nuestros días, todo un símbolo para un país entero, los Países Bajos, a pesar de que su origen hay que situarlo en algún punto de Asia Central. Los tulipanes se han convertido, ya digo, en una de las flores más populares hoy, y sin embargo no somos conscientes de hasta qué punto el tulipán a lo largo de la historia ha sufrido todo tipo, no solamente de variaciones en su propia botánica, sino además ha alterado los mercados económicos, por ejemplo en el siglo XVII, cuando llegó a provocar una importante crisis económica en los Países Bajos. Hoy, en compañía de nuestro jardinero Guillermo Cuadrado, nos vamos a adentrar en esta planta, en esta flor tan habitual y tan conocida en la mayor parte de los jardines del mundo occidental, y lo vamos a hacer con la intención de tratar de descubrir hasta qué punto el tulipán se merece ese reconocimiento popular tan amplio que tiene hoy. Guillermo, como siempre, bienvenido a Sierra de Jardines. Muchas gracias, Alberto. Un placer. Pues si te parece, comencemos por el origen. ¿De dónde vienen los tulipanes? Los tulipanes tienen su origen en la zona central de Asia, en el Medio Oriente. Nos situaríamos actualmente el país de Irak, Pakistán, pero al norte sobre todo, incluso hasta lo que son la parte de sería propiamente Kazajistán. Pero el tulipán desde Kazajistán hace bastante tiempo, podemos hablar de más de 1000 años, empezó un recorrido en varias direcciones y uno, por supuesto, le hizo llegar a Europa. Aunque no está claro si llegó a una zona concreta de Europa o si se introdujo en Europa por varias zonas. Sigue siendo todavía una causa de discusión. No se tiene claro si el tulipán llega de alguna manera casi directamente a los Países Bajos, que es donde mayor valor y mayor importancia dan en Europa, o si el tulipán, a través de un recorrido más lento en el tiempo, entró en Europa ya incluso hace 1000 años por parte de las poblaciones de Al-Ándalus y de sus relaciones con el Mediterráneo. Lo que sí se sabe es que el tulipán alcanza desde esta zona de Kazajistán, a través de los seljúcidas, alcanza a Estambul, y es en Estambul, mucho antes que en Holanda, donde el tulipán adquiere por primera vez una especial admiración, o que se tenga constancia, porque podría también alcanzaba también a zonas de la India. Pero por la parte que a nosotros nos llega, que llegaría desde aquí, desde esta zona del Imperio Otomano, especialmente desde la propia Estambul, sería como consecuencia de eso, de la importancia que los jardines de aquel momento, especialmente de aquellos sultanes otomanos, dieron a esta flor, porque independientemente de que la flor pudiera ser o no especialmente atractiva dentro del conjunto botánico, parece ser que le dieron un valor místico, un valor añadido que suponía para los sultanes y para las personas que podían permitirse jardines, la presencia del tulipán suponía una imagen de poder. Aparte de otros significados, también incluso de tener no solo un poder económico o un poder en cuanto a la persona, sino también un cierto poder religioso. Y este carácter hizo que el tulipán fuese pues especialmente valorado, preservado e incluso ya empezara a cultivarse obteniendo de él variaciones que lo hacían aún más interesante, es decir, se conseguían mejores tonalidades o unas flores mucho más vistosas a partir de los que fueron o los que pudieron ser inicialmente unos tulipanes más silvestres o tulipanes más naturales. Y esto yo creo que fue pues, lo que llamó la atención también a los europeos que por entonces pudieron conocer de cerca en el propio Estambul o en los propios jardines de Estambul y el valor que de por sí los propietarios de estos jardines daban a esta flor y las relaciones que generaba de compraventa o de intercambio de los tulipanes. Entonces, pues a partir de un determinado momento, el tulipán empieza a generar interés más allá de Estambul hacia la propia Europa. Lo que está por ver es cómo llega el tulipán a Holanda, que es la gran discusión y el dilema, aunque tenemos fuentes probadas de cómo llega, claro que sí. ¿A partir de qué momento? Porque yo he hecho referencia en la introducción a esa crisis del tulipán del siglo XVII, pero ya estaba antes el tulipán en los Países Bajos.
Los tulipanes empiezan a llegar a Países Bajos a partir de la mitad del siglo XVI. El tulipán ha alcanzado a ciudades como Bolonia. Se empiezan a cultivar tulipanes, especialmente todos estos nuevos botánicos que estaban surgiendo en el siglo XVI como consecuencia ya de ese mayor énfasis en el estudio no solamente de la propia botánica, sino de esas plantas que cada vez más estaban llegando de otras zonas, y entre ellos estaba el tulipán. Pudiera ser que llegaran tulipanes directamente de la zona del Imperio Otomano, pero también se sabe que desde Al-Ándalus, porque hay algunas referencias, sobre todo en escritos, en poesías y en literatura, hay referencia a lo que pudo ser posiblemente tulipanes, incluso hay alguna miniatura que pudiera haber dibujado esta flor, y se sabe la existencia en Al-Ándalus del tulipán. Lo que pasa es que el tulipán ya había variado, había bastantes variaciones. El tulipán que se está dando posiblemente en la península ibérica, en el sur de la península ibérica, y también en zonas de Italia e incluso Grecia o la zona de los Balcanes, se le denomina tulipa silvestri o tulipán silvestre, con algunas variantes que incluso llevarían a dar lugar a tulipanes que estaban perfectamente aclimatados en la península ibérica y que pudieran estar, por supuesto, en estos jardines. Pero, claro, hay un momento en el que el tulipán se deja de mencionar y ya no aparece en escrito, sobre todo a partir ya del siglo XIII, aunque, por otro lado, también se sabe que en Aranjuez había tulipanes, y de hecho se sabe que algunos tulipanes de los que pudieron haber en los jardines de Aranjuez se llevaron a Países Bajos por jardineros flamencos que habían venido a trabajar en los jardines de Felipe II. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos, como consecuencia de estos tulipanes en los distintos botánicos, pues tenemos a una serie de botánicos del momento. Todos están coincidiendo, entre otras plantas, están coincidiendo en querer conocer, saber y datar cuanto más sobre esta planta. La tradición histórica nos cuenta que el tulipán llega a finales del siglo XVI a través de Carolus Clusius, que es el botánico más influyente de la época, y que además parece ser que había tenido también la oferta de trabajar para Felipe II, pero se declinó por trabajar con Maximiliano II en los jardines de Maximiliano en la Viena imperial. Allí él obtiene tulipanes del que era embajador en Estambul, de los Habsburgos de Maximiliano II, un tal Iselin de Busquet, que para 1554, mediados del siglo XVI, había llevado tulipanes directamente desde Estambul hasta los jardines de Viena. Y estos tulipanes, por lo que se ve, eran tulipanes bastante ya variados, con un efecto floral muy llamativo. Los tulipanes, así, estados silvestres, suelen ser o amarillos o rojos. Y de ahí, bueno, a día de hoy ya las variaciones son de casi miles. Pero, por otro lado, también Clusius está relacionándose con otra serie de botánicos que le están enviando tulipanes, pues por ejemplo el caso de Ulysse Aldobrandí, que es el creador del Jardín Botánico de Bolonia, y que le envía también bulbos a Clusius a Viena para que los cultive. También hay otro caso en el que desde el sur de Francia, desde Cévennes de Lovell, otro botánico que también era ilustrador, ilustró bastantes variedades de tulipán, manda bulbos a Amberes. Y todo esto está ocurriendo casi en un periodo de tiempo muy, muy cercano, o sea, año atrás, año adelante, en la misma década. La cuestión es que el famoso botánico Clusius vuelve a Leiden desde Viena para organizar y crear el jardín de la universidad, que va a ser el Hortus Botánico, donde trae todos estos tulipanes que ha ido reuniendo y los cultiva. Y empieza a estudiarlos, pero sufre robos. Se los quitan, los roban. Porque se está generando además, aparte del interés por la vistosidad de esta planta, se sabe que es una de las flores o la flor más importante de los ricos sultanes otomanos. Es decir, la planta adquiere ya no solamente un carácter exótico por ser una foránea o una planta rara procedente de otra zona,
sino que además es la planta preferida de estos sultanes que tienen un cierto poder y una cierta riqueza, y tienen entre esa riqueza, tienen a estos tulipanes. Y empieza, yo creo que eso, Lucius, con esa preservación, empieza a generar el interés por estos tulipanes. Creo que ahí empieza un poco el inicio. Estaríamos situados para final ya del siglo XVI, posiblemente en la última década del siglo XVI. ¿Hay alguna característica en la geografía de los Países Bajos para que el tulipán se haya adaptado allí de una mejor manera, de una manera más masiva que en otros lugares? Claro, ese es el tema que hace que los botánicos, incluso actualmente, tengan determinados dilemas y sigan investigando sobre cuál es el punto de inicio. Porque entre las variedades que desde Estambul van a Viena, que posiblemente sean variedades, incluso algunas de ellas hibridadas, que se han obtenido en Estambul mediante un proceso ya de varios años, de varias décadas de cultivo. Y luego está, por otro lado, estos tulipanes que se estaban naturalizados, el denominado tulipa silvestris, que está naturalizado en determinadas zonas de Europa, que sigue estando además en estas zonas de Europa y se sigue dando en determinados lugares de valles y montañas de la geografía, y que también van hasta los Países Bajos y se suman, entre uno y otro se suman y se naturalizan hasta el punto de que hoy en día el tulipa silvestris ha alcanzado incluso a la propia isla de Gran Bretaña, e incluso ha llegado casi por toda la geografía alemana hasta casi Dinamarca. Es decir, que la adaptación del tulipán en principio no ha sido muy difícil. Lo que también se sabe es que una de las causas que pudieron dar lugar a que el tulipán variara en tantas formas, no solamente ya de color, sino de forma de flor, de tamaño de la planta, sería el virus que causa un determinado pulgón, que ataca al tulipán y que le deja un virus que puede dar lugar a determinadas mutaciones, ¿no? Pero el por qué el tulipán se acaba adaptando y asilvestrando, bueno, pues yo entiendo que es simplemente por una cuestión de que la planta ante determinadas variedades fácilmente se fue adaptando y se fue adaptando teniendo además las ventajas que siempre tiene el cultivo del jardín, cuidado del jardín, el estar en recintos protegidos, muy cuidados, muy vigilados. Estamos en una época en que se están haciendo botánicos por todas las ciudades europeas y se están llevando además de un botánico a otro, porque es una planta que se estudia mucho en las últimas décadas del siglo XVI y que posiblemente estas variaciones facilitarán bastante la aclimatación de la planta. Pero estamos hablando de un bulbo que necesita pasar frío, que solamente florece un periodo muy corto al año. ¿No parece que más allá de esa simbología asociada al lujo que viene de la corte del sultán de Turquía, tuviera un motivo para que se convirtiera en algo tan atractivo para los jardineros de los Países Bajos? Pues yo creo que, por un lado, que fue una pretensión que dio lugar a un pequeño error, es precisamente la facilidad con la que esta planta se puede intercambiar, se puede llevar de un sitio a otro, que ya de hecho lo habían hecho previamente todos estos botánicos que no paraban no solamente de escribirse con las experiencias, sino de mandarse los propios bulbos con una facilidad que en aquella época no era factible para otro tipo de plantas, como lo hacemos hoy en día. Entonces yo creo que esa era por un lado la facilidad, pero claro, por otro lado también esa facilidad permitía que cuando el tulipán adquiere ese glamour, por decirlo de alguna manera, o esa importancia que le dan determinada élite holandesa, que de repente quieren tener el otro, el que tiene fulanito, el que está en el jardín de tal, y empieza estos intercambios en los que media de por medio, unas sumas importantísimas de dinero que llegaron a ser superiores al valor de sus propias casas y de sus propias fincas, pues dio lugar a la famosa tulipamanía que terminó en 1637, pues cuando ya de última se estaba especulando con tulipanes por los que se había adelantado un dinero, con tulipanes que luego podían o bien haber desaparecido porque se hubiesen estropeado, se hubiesen podrido, o simplemente no germinaron, o simplemente no alcanzaron en el periodo del invierno, de un otoño a una primavera, y empezaron a generar importantes deudas y importantes compromisos de pago que se habían generado en expectativa o en forma de crédito.
El caso de la tulipomanía es muy simpático porque es algo que los estudiosos de la economía tienen siempre presente, como tú acabas de indicar, por ser una de las primeras crisis especulativas bien documentadas que tenemos en la historia en torno a este bien tan singular que son los bulbos de una flor, que son los tulipanes. Vendría a ser algo parecido a lo que, por ejemplo, en España conocimos hace un par de décadas con la colección de sellos y los problemas que tuvo fueron Filatélico y Afinsa, donde se decidieron invertir unas grandes cantidades de dinero en un sello postal, y considerando que ese sello postal iba a verse revalorizado con el paso del tiempo, y al final no fue así y provocó una grave pérdida económica para todos aquellos que invirtieron. Hemos de pensar que, sin dejar de ser muy espectacular la historia de esa crisis económica vinculada a los tulipanes, que en efecto hizo perder muchísimo dinero a mucha gente, para la historia económica general de los Países Bajos en el siglo XVII fue una anécdota dolorosa para los que lo sufrieron, algo que ha marcado la historia de la economía, como el ejemplo de hasta qué punto podemos especular con las cosas más inesperadas, en este caso con los bulbos del tulipán, pero no vayamos más allá. O sea, los Países Bajos no solamente no se hundieron en 1637, sino que en ese momento eran de los países más ricos que había en Europa y lo siguieron siendo después de la crisis de los tulipanes. Pero me parece muy interesante el hecho que señales que una de las virtudes que tienen los tulipanes es la facilidad para trasladarse, puesto que tú puedes agarrar tu bulbo y claro, no tienes por qué cultivarlo inmediatamente, sino que lo puedes conservar una temporada hasta que decidas meterlo en tierra. Si es que la tulipamanía desencadenó una crisis seria y la ruina de algunos, pero fue el principio de lo que le ha dado uno de los grandes referentes de los Países Bajos en el caso de Holanda, que sería la comercialización propiamente de especies de jardín, de plantas de jardín o de especies botánicas de floristería y jardín. Se han convertido en los principales exportadores del mundo, ya no solamente con los famosos bulbos de los cuales han hecho su flor nacional. Hay que recordar que también es flor nacional de Pakistán y de Irán, y además ya tenía simbólicamente esta flor desde antes. Y claro, para este problema de la tulipamanía lo que fue también el inicio de la comercialización de estos tulipanes y otros bulbos, porque se fueron especializando también en otros bulbos como los narcisos, que dicho sea de paso, los narcisos en gran medida provienen de zonas más mediterráneas, del sur de España, por ejemplo, desde donde los propios holandeses ya en el siglo XVIII y XIX vinieron buscándolo para llevarlo a Holanda, y ahora nos los venden en bellas bolsitas, muy variados y de muchas variaciones de tonalidad y color. Pero sí, esto dio una ventaja. Pero volviendo al tulipán y a su cultivo, y volviendo también a ese carácter de planta universal que desde esta situación que se dio en el siglo XVII la ha llevado a ser una de las plantas más populares en todo el mundo, precisamente porque es fácil de comercializar, es fácil de manipular y es fácil de obtener. Y es muy adaptable. La prueba está en cómo el tulipán silvestre, desde el clima mediterráneo, ha llegado fácilmente a aclimatarse hasta climas de carácter oceánico continental, donde hay bastante variación. Y lo ha hecho en un proceso bastante rápido. Pero aquí te voy a hacer un par de preguntas, una por desconocimiento de jardinería y otra muy frívola. Estás diciendo que en efecto, si surge del Mediterráneo, no es necesario que el tulipán pase frío. Y la pregunta frívola es, estás citando otros bulbos, has hablado de los narcisos, pero podríamos hablar de otros, de los lirios. ¿Por qué es el tulipán el bulbo más exitoso? Pues es el bulbo más exitoso porque el tulipán no ha dejado de estar presente en la jardinería europea desde entonces. Eso que sería para mí uno de los motivos. También porque el tulipán presenta una variabilidad de colores, pero sigue siendo, en cuanto a forma de flor, una flor bastante estructurada, de las posiblemente las más artificiosas que podamos encontrar. Hay tulipanes que parecen perfectas vasitos, perfectas urnas. Bueno, no hemos comentado que se llama tulipán porque los otomanos les recordaban, hacían alusión al turbante de aquellos selyúcidas, y entonces cogió el nombre del turbán persa, y de ahí viene la palabra tulipán. Bueno, pues efectivamente parece un turbante casi perfecto,
en algunos casos, en otros podríamos hablar de hecho, usamos la palabra tulipa para cuando tenemos estos vidrios que usamos para las lámparas, la tulipa, recuerda al tulipán. Y sobre todo también por la formalidad de la flor. Es una flor que se sujeta sobre un tallo, muy erguida, muy bien situada, y si se está bien cultivada, presenta una situación muy formal, que puede resultar incluso pues, muy elegante. Entonces yo creo que todas estas características, que además los propios holandeses la han ido refinando, porque los holandeses han trabajado el tulipán en muchísimas direcciones y en una de ellas incluso en esta perfección. Han trabajado el color. Podríamos hablar de cómo siguen buscando el tulipán negro. Lo del tulipán negro es cierto. Se pretende en muchas otras plantas. También se intenta en las rosas y se ha conseguido bastante ya en otras plantas como en petunia o en surfinia, que casi, pero nunca se llega al negro. Siempre se queda en un profundo burdeos o en un rojo tan intenso, cuasi vino. Pero se sigue buscando el tulipán negro y también se estuvo buscando, que ahí sí, que casi lo han conseguido, el tulipán verde, que es otra de las grandes búsquedas. Y eso ha sido en cuanto a color. Bueno, por supuesto han conseguido tulipanes variegados o bicolor, tulipanes con un efecto, les llaman papagayo porque tiene un efecto rizado en los pétalos, y también durante décadas y décadas por un proceso también de selección evolutivo y de cultivo han obtenido tulipanes muy altos, con escapos muy altos, largos, con tallos largos, más pequeños, más bajos. Pero una de las cosas que han trabajado ha sido la perfección de la flor. Ese tulipán de urna cuasi perfecta, que parece un pequeño vasito. Yo creo que ahí es donde han trabajado cualidades de formalidad, de hacer una flor muy formal, casi artificiosa. Y eso no es tan reciente, o sea, llevan siglos. Estamos hablando ya desde el siglo XVII, o sea, estamos hablando de 2 siglos, casi 3 siglos, que no han dejado de trabajar esta y otras plantas. Has hecho referencia al tulipán negro. Recuerdo que hay una famosísima novela de Alejandro Dumas que precisamente versa sobre esta historia de la búsqueda obsesiva por el tulipán negro, centrado en los Países Bajos a finales del siglo XVII. Pero bueno, te hacía otra pregunta. Dado esa capacidad de adaptación que tienen los tulipanes, ¿tienen o tienen que pasar frío? Sí, deben de pasar frío. Debe de pasar una hora de frío. Por eso el tulipán, en zonas donde hace mucho frío, pues no es tampoco una planta muy perfecta, que digamos, precisamente porque tienen un frío muy justo. Así que tienen que pasar un frío y hibernar. Y desarrollar a partir del frío, porque habría que aclarar que el tallo del tulipán no es el tallo de la flor. El tallo, para entendernos, sería el propio bulbo. Si todos cogemos un bulbo, ese bulbo luego desarrolla las raíces y desde el bulbo se desarrolla las hojas y el tallo floral. O sea, lo que propiamente sería el tallo sería el bulbo. Y es el bulbo, el tallo ese, con esa gran reserva de nutrientes que almacena en un proceso y en otro, el que va a generar luego las raíces y la flor. Pues ese tallo tiene digamos, por decirlo de alguna manera, tiene unas horas de parada vegetativa, y esas horas, después de esas horas, tiene que entrar en proceso de cultivo. O sea que tampoco podemos... eso posiblemente yo creo que fue una de las cosas que pasaba en la tulipamanía. Se sabe que se metían en cofres, en cajones, bajo llave, en lo que serían entonces cajas fuertes, y a veces los abandonaban ahí. Claro, cuando esos tulipanes por los cuales se había pagado o se había especulado salían fuera, pues posiblemente ya no desarrollaban porque estaban pasados, por decirlo de alguna manera. El tulipán, además, cuando entra en tierra, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Cuando las raíces empiezan a tirar, empiezan a desarrollarse, tiran del bulbo hacia abajo para llevarlo hacia la zona de humedad. Se supone que eso está ocurriendo en primavera, y tira del bulbo hacia abajo para separarlo un poco de la superficie, lo que se prevé va a ser el verano seco, y evitar introducirse más en la tierra para mantener mejor la humedad. Y luego cuando llega el otoño, las raíces van revirtiendo o van desapareciendo, el tulipán vuelve un poco a subir hacia arriba, hacia la superficie, ¿no? Con estas cualidades, efectivamente, el tulipán tiene una marcada estacionalidad, a pesar de que solamente le veamos aparecer durante un tiempo. Uno de los problemas que a veces tiene la gente es que se acuerda de los tulipanes cuando están en flor.
Y los tulipanes hay que prepararlos varios meses antes. Tenemos que hablar de que se considera un bulbo de otoño, un bulbo que se planta en otoño para florecer en primavera. Eso es muy importante, sobre todo para quienes quieran tener tulipanes. Sobre si guardar o no los tulipanes, pues de los tulipanes hay que aprender muchas cosas. Una de las cosas es saber qué tipo de variedad estás usando. Hay variedades que generalmente van a degenerar, no van a continuar un proceso progresivo, sino que más bien regresivo. En el caso de los tulipanes silvestres, sí que se podría mantener tiempo los tulipanes en el jardín e incluso a partir de pocos tulipanes generar colonias. Pero lo más normal es que los tulipanes tengan procesos regresivos porque, sobre todo estos tulipanes que han sido muy manipulados y muy comerciales, de ahí que los grandes jardines donde se plantan todos los años y se hace muy importante la presencia del tulipán, pues se tienen que hacer unos cambios. Cada año se tienen que reponer los bulbos del tulipán. Es muy importante que la gente sepa que el tulipán no se le puede cortar el tallo hasta que no se seca del todo. La gente les corta los tallos, les parece que inmediatamente esta tulipa, con sus bonitos pétalos, se desmorona y desaparece, inmediatamente corta el tallo, y eso es un error, porque el bulbo tiene que regresar de nuevo. Todo lo que el tallo y la hoja ha producido lo tiene que regresar de nuevo para almacenamiento, sobre todo los que quieran proteger el bulbo. Y esto es muy típico de una práctica de jardinería errónea. Por eso el tulipán yo nunca lo pongo, excepto estos jardines, grandes jardines holandeses, famosos por sus grandes masas de tulipanes, donde los cambian, los quitan, los ponen. Y ahí pues sí que lo hacen en tierra directa, por supuesto, porque hacen grandes superficies, o en la jardinería pública es muy habitual. Pero yo en la jardinería privada me gusta más la manera con la que lo practican pues en Francia, en Inglaterra. Y es que el tulipán donde mejor está es en una maceta, en una jardinera, en un tiesto, para entendernos. Y el tiesto nos permite llevar y traer hacia un lugar u otro en función de la situación o de la mejor situación del tulipán. Esto lo aprendí especialmente de mi querido Fray José del Parrar, que todos los años ponía tulipanes rojos para tener en la iglesia, en el monasterio, para tener aproximadamente una determinada fecha de mayo. No sé exactamente para qué día, pero los tenía claramente, los ponía para ese día. Y me acuerdo que pasé a las macetas de un sitio a otro. Ahora porque hace frío, las resguardo. Ahora porque hace calor, las oscurezco. Se me aproximan, las veo ya brotar y falta todavía 2 meses. De nuevo hacia el interior, a restar luz o a quitarles el riego de posibles últimas heladas o heladas tardías. Que hace demasiado frío, el tiempo se va alargando, está llegando el momento, hay que sacarlos más a la luz porque se aproxima la fecha en que deben de florecer. O sea, esa ventaja es la que da el cultivo del tulipán en un tiesto o en una jardinera que podamos mover de un lado a otro. Y por supuesto, cuando están en flor, al centro de la mesa, al centro del lugar, al centro del jardín. Se convierten, por supuesto, como no iban a ser de otra forma, el tulipán se convierte en el rey del jardín, en ese rey que durante un tiempo, porque no olvidemos que tenemos mucho más reyes en el jardín. El tulipán es otra de las universales, pero no es la más universal. Ya hablaremos de ella. Muy bien, pues yo creo que aquí podemos concluir. Me ha parecido fantástico esta serie de recomendaciones finales que nos has dado para el manejo de los tulipanes y que ha venido a enriquecer la historia del tulipán, que era lo que habíamos propuesto en este programa de hoy. Seguro que para muchos de nuestros oyentes van a tomar buena nota de lo que has estado indicando. Pero que los oyentes atiendan a lo siguiente. Cuando el tulipán pierde el pétalo, lo que tenemos que hacer es llevar la maceta a la parte de atrás del jardín. Y esperar allí a que el bulbo recupere toda la energía. Pues muy bien, Guillermo, muchísimas gracias una vez más de acompañarnos. Muchísimas gracias por este recorrido tan atractivo que nos has hecho por la historia y por la vida de los tulipanes, y esperamos contar contigo y con todos nuestros oyentes para una futura edición de Sierra de Jardines.